Hablamos en este caso de ya los valores alterados, ¿ok? Y mencionábamos precisamente la hipoglicemia. Ahora, ya sabemos cuáles son los criterios o los valores que consideramos hipoglicemia. Ahora, ¿cuáles son las causas comunes de hipoglicemia? ¿O qué debo pensar yo al momento de detectar valores de glicemia disminuidos? ¿Ok? Primero, importante acá también a destacar, en personas sanas, es decir, personas que no estén, no tengan o cuenten con antecedentes previos de hipoglicemia, pacientes que no manifiesten, digamos, algún tipo de sintomatología allí alusiva, ¿ok? En personas sanas, una consecuencia común, por ejemplo, una causa común de, en este caso, de hipoglicemia suele ser tanto el ayuno prolongado, ¿ok? Así como personas que realizan ejercicio, actividad física intensa, sobre todo que casi por cultura uno suele desempeñarlas en horas de la mañana, pero previa a la realización de esa actividad física, esta no va acompañada de una ingesta previa de alimentos. ¿Sí? Es un error común, por supuesto. Si estamos hablando que la glucosa en este caso es un combustible orgánico, obviamente una actividad física que exhibe de por sí una demanda energética considerable, obviamente al agotar todas las fuentes energéticas, estos niveles, estas concentraciones van a desplomarse. Entonces, una causa común que también mediante el interrogatorio nosotros podemos ir, digamos, asociando. Como otra causa, efectos secundarios del tratamiento para la diabetes mellitus. Se da mucho en el caso de los pacientes diabéticos que una vez se instauran las medidas farmacológicas, ¿okay? Ellos suelen hacer hipoglicemia. Es algo muy común. De hecho, la mayoría de los pacientes diabéticos, una vez se les introduce los hipoglicemiantes orales, el tratamiento farmacológico, van a desarrollar hipoglicemias en muchas ocasiones. De allí a lo que mencionaba yo anteriormente, de que fíjense que cuando hablamos de química sanguínea, más precisamente la glicemia, sirve como también un estudio de control para nosotros ver la eficacia del fármaco y también prever que obviamente el paciente no llegue al grado de hipoglicemia. ¿Okay? Sin embargo, fíjense ustedes que acá se puntualiza también que las dosis altas de otros fármacos, no necesariamente los hipoglicemiantes, como lo son los salicilatos, sulfonamidas y las quinolonas, ¿okay? Pueden también afectar allí un poco la concentración de glucosa en sangre y pueden, en estos casos, generar una hipoglicemia leve. ¿Okay? No está marcada como los hipoglicemiantes, como los fármacos para la diabetes, pero sí pueden generar una hipoglicemia leve. El caso también, y se puntualiza acá, del alcoholismo. Un paciente alcohólico crónico, obviamente va a tener afectación hepática. Entonces, si ustedes toman en cuenta que el hígado juega un papel importante en la concentración de glucosa, porque es el almacén de nuestro cuerpo para allí almacenar y tener a disposición reservas de glucosa ante la escasez en sangre, pues sabemos que guarda allí una relación. Enfermedad grave, y fíjense que acá también se menciona la insuficiencia hepática, por lo que mencionaba, el hígado juega un papel fisiológico importante para el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno. Es la forma en cómo el hígado guarda, hace reservas de glucosa para que al momento de detectarse alguna disminución de la concentración de glucosa en sangre, él pueda liberarla. Si han visto bioquímica, si han visto fisiología, saben que uno de los papeles importantes del hígado es precisamente servir como almacén para la glucosa. Pero hay otras, como la insuficiencia renal o cardíaca, que puede también allí figura como causa también de en estos casos de hipoglicemia a largo plazo, porque son situaciones, circunstancias clínicas precisas que por sí también son
podríamos categorizar como demandantes, desgastantes, o sea, son condiciones en las que el organismo tiene que trabajar de forma más exigente. Entonces, por lo tanto, va a haber una afectación de la glicemia. La septicemia, proceso sumamente importante y comprometedor, porque de por sí como una situación patológica es una de las más demandantes que se pudiesen allí documentar. Hablamos de una respuesta inflamatoria sistémica masiva. Entonces, no es de sorprender que también la demanda orgánica acabe con todas las reservas de glucosa. Y la inanición prolongada, por supuesto. Deficiencias hormonales, como la insuficiencia, en este caso suprarrenal, o el hipopituitarismo. Obviamente, estas son las estructuras hormonales que regulan, en el caso de la glándula pituitaria, ya sabemos que es la que se encarga de regular el resto de las respuestas hormonales en nuestro cuerpo. Así que si hay una falla en esto, va a haber deficiencias de todas las hormonas que se encargan, en este caso, de regular las concentraciones de glucosa. Y como ya mencionaba, la insulina y el glucagón, por supuesto, son las que en este caso regulan la glucosa. Insulinoma, que son aquellos tumores que afectan las células beta pancreáticas. Y para el que se pregunte qué son las células beta pancreáticas son las que se encargan, entre otras funciones más precisas allí, pero la más puntualizada acá, a lo que es la regulación y síntesis de insulina. ¿Ok? Y recordemos que la insulina es la que se encarga de regular las concentraciones de glucosa. ¿Ok? Más precisamente, ¿cómo lo hace? Bueno, ella es la que se encarga de llevar, ¿ok?, la glucosa al medio intracelular. Es decir, es la que permite suministrar a las células, a los tejidos, la glucosa. ¿Ok? Por lo tanto, cualquier afección, cualquier tipo de alteración, patología que afecte no solamente a las células beta, sino también la integridad pancreática, pudiese generar también alteraciones en las concentraciones de glucosa. Fíjense que acá también se destaca la insulina o anticuerpos contra el receptor para insulina, que son, digamos, ya alteraciones que van ligadas, digamos, a factores genéticos, son patologías congénitas que, bueno, aún están en estudio, pero pues al fin y al cabo es el mismo asunto que mencionaba acá. Cualquier tipo de alteración o patología que tenga una afectación pancreática, más precisamente de las células beta, va a perturbar, por supuesto, las concentraciones de glucosa. Ahora, glicemia en ayuno. Cuando ya vimos lo que son valores disminuidos, ¿qué pasa entonces cuando hablamos de valores elevados? ¿Ok? Acá es importante discernir. Los valores normales, mencionábamos, de glicemia van de 70 a 100 en el adulto, mientras que en el niño parten de 40 a 100. Ahora, cuando una glicemia se detecta en valores que van de los 100 a los 125 miligramos sobre decilitro, nosotros, y esto importante acá señalar, no podemos hablar de hiperglicemia. Quizás la intuición de lo que hemos visto, siempre algo que un valor que está elevado, ¿ok? Añadimos el término, en este caso el prefijo hiper, de elevación, como hemos visto anteriormente. Pero en el caso de la glicemia, digamos que estas clasificaciones son un poco más precisas y cuando vemos una elevación de la glucosa, es decir, de los niveles de glicemia, que van de 100 a 125, hablamos es de glicemia alterada en ayuno. ¿Okay? No hablamos de hiperglicemia. Hablamos es de en este caso de glicemia alterada en ayuno. Anteriormente, esto era lo que se conocía como prediabetes. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes de glicemia alterada en ayuno? Resistencia a la insulina, es decir, que el cuerpo no puede usar la insulina debidamente. Eso va asociado a alteraciones en los receptores, ¿okay?, que permiten que la insulina pueda hacer el transporte
la glucosa disponible en sangre al interior de la célula, a nivel de los tejidos. Hipoinsulinismo, es decir, es cuando el cuerpo no produce suficiente insulina. Esto es característico, por ejemplo, del paciente diabético tipo 1, en su fase inicial. ¿Okay? Factor genético hereditario, es decir, antecedentes familiares de diabetes. Por ejemplo, todo paciente con madre, abuelos diabéticos, se cree, porque todavía es algo que está en estudio, puede tener, digamos, riesgo, y eso es un factor de riesgo para padecer alteraciones de la glicemia, más precisamente de elevación. El sobrepeso o exceso de peso alrededor de la cintura, que es lo que conocemos como obesidad central, también es un factor de riesgo y muchas veces produce alteraciones de la glicemia, ¿ok? Elevaciones de la misma. ¿Por qué? Bueno, el tejido adiposo que se forma alrededor de todo lo que es la estructura abdominal, de todo lo que es la circunferencia abdominal, afecta, por supuesto, la adquisición de glucosa a los tejidos, porque recordemos que, bueno, cuando se trata de tejido adiposo, esto pues constituye ya de por sí una barrera, ¿okay? Que impide, o digamos que en este caso va a figurar así como un elemento obstructivo, como una barrera que, bueno, suele afectar muchas funciones, entre ellas las que cito actualmente, ¿ok? Así que por ello se le denota acá como un factor de riesgo. La diabetes gestacional, esto es algo, ya son condiciones, digamos, un poco más especializadas, más digamos, específicas que, bueno, para su nivel nivel académico y grado de formación, quizás, pues, sea algo complejo mencionar actualmente. Pero bueno, y de forma allí resumida, les hablo de la diabetes gestacional. Es una situación común en algunas embarazadas, sobre todo aquellas que tienen también antecedentes de diabetes familiar, ¿ok? Y bueno, son elevaciones de la glicemia que se suscitan durante el embarazo, muchas veces posterior al parto, pues en este caso, la mayoría de estas mujeres suelen nuevamente retornar a valores normales, a valores fisiológicos. Es algo que se detecta solamente durante el embarazo. Por eso se le conoce como diabetes gestacional. Ahora, otras circunstancias como el síndrome ovario poliquístico, eso tiene relaciones, por supuesto, también a la parte hormonal, pueden, en este caso, inducir al paciente a hiperglicemia. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo sí hablamos de hiperglicemia? Cuando los valores o las concentraciones de la glicemia en ayuno son superiores a los 126 miligramos sobre decilitro. ¿Ok? Esto es lo que vamos a conocer nosotros como hiperglicemia. ¿Y por qué es importante nosotros saber a qué llamar hiperglicemia, a qué llamar simplemente glicemia alterada en ayuno? Porque una condición habla de un mal pronóstico, mientras que otra me habla de riesgo, ¿ok? Es el caso de la glicemia alterada en ayuno, que es un riesgo, por eso se le conocía anteriormente como prediabetes, porque un paciente que nosotros detectamos con elevaciones de glucosa en sangre, ¿ok? A estos niveles todavía es reversible, es decir, es un paciente que instaurando medidas farmacológicas, cambiando hábitos alimenticios, bajando de peso, incentivando a la actividad física, puede, ¿ok? Retornar a valores fisiológicos, ¿ok? Y obviamente evitar que éste pueda desarrollar diabetes. Mientras que cuando un paciente ya nos reporta valores superiores a los 126 miligramos de decilitro y ya es un paciente que nosotros podemos considerar cursa con hiperglicemia, yo hablo de un mal pronóstico porque ya esto es un indicador de diabetes. Es decir, es un paciente que ya, si nosotros detectamos este grado de concentración, es ya indicativo de nosotros realizar el resto de las pruebas complementarias para terminar de diagnosticar en este caso el paciente como diabético. ¿Okay? Pero en la mayoría de los casos, un paciente con hiperglicemia ya es un indicador habitual de diabetes. ¿Okay?
En estos casos, diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 2. Ahora, yo les mencionaba estudios especiales de la glicemia. En este caso, la glicemia, esta que voy a mencionar acá, no forma parte de la química sanguínea de rutina. Es decir, para nosotros poder ver reportada este tipo de glicemia, por lo general nosotros debemos solicitarla, especificarla. ¿Ok? Yo la adiciono acá porque creo conveniente de que si ustedes van a analizar e interpretar glicemia en ayuno, ¿okay?, que es la que comúnmente se hace de forma rutinaria, también sepan interpretar lo que es la glicemia postprandial. ¿Por qué? Porque tiene relación. En el caso de que por lo menos ustedes como médicos logren detectar una alteración de la glicemia en sangre, ¿ok? Una glicemia en ayuno, por ejemplo, con hiperglicemia, que ya es un paciente que ustedes tienen que sospechar de diabetes, ustedes el siguiente paso es indicarle, ¿okay?, una glicemia postprandial. ¿Okay? Digamos que la glicemia postprandial, es un complemento de la glicemia en ayuno y nos permite solidificar y complementar y tener un respaldo más contundente, por supuesto, de que el paciente pueda cursar con diabetes. En este caso, fíjense ustedes que al momento de definirla, esta se define como una prueba que permite valorar el nivel de glucosa en sangre tras la ingesta de una cantidad estimada habitual de alimentos. Es decir, esta prueba, para realizarla, el paciente se le indica consumir alimentos habituales como el desayuno o, digamos, si queremos ser un poco más precisos y técnicos, el laboratorio, en este caso, le proporciona al paciente la concentración de glucosa, ¿okay?, que él va a ingerir vía oral, y a través de esa ingesta pues se permite valorar cuál es la concentración de azúcar en sangre, de glicemia, de glucosa, ¿ok?, después de ingerida la comida. Y esto nos permite descartar patologías como la diabetes mellitus. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los valores normales, fisiológicos de la glicemia postprandial? En este caso, la concentración inferior a los 140 miligramos sobre decilitro. ¿Ok? Una concentración inferior a los 140 miligramos sobre decilitro es lo normal, lo esperado. Fíjense ustedes que las concentraciones de glucosa en sangre con la administración de alimentos debería aumentar. ¿Ok? Aquí evitar confusiones. Ah, doctor, pero no dijo que los niveles de glicemia son de 70 a 100. ¿Cómo es que entonces en este caso la glicemia postprandial me dice que es inferior a 140? Bueno, debemos recordar que la anterior, los valores referenciales anteriormente citados eran de la glicemia en ayuno, es decir, allí no hay glucosa en sangre, ¿ok? O por lo menos las concentraciones de glucosa en sangre, como el paciente está en ayuno, deberían ser bajas. Pero acá, en esta prueba, como uno lo que hace es medir las concentraciones de glicemia habituales una vez el paciente ingiere alimentos, ¿ok? Fisiológicamente es normal que esta aumente, pero ese aumento no debe ser mayor a 140 miligramos sobre decilitro. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí. Ok. Ahora, ¿cuándo hablamos de alteraciones de la glicemia postprandial? Cuando esta, por supuesto, aumenta. Y cuando vemos una glicemia postprandial que va de 140 a 199 miligramos sobre decilitro, hablamos de intolerancia a la glucosa. Eso quiere decir que, obviamente, el paciente ingiere alimentos y su insulina, ¿okay?, en este caso, no está, digamos, efectuando un papel de forma eficiente porque, obviamente, lo normal es que estas concentraciones sean menores, ¿ok? Sean menores. Entonces, estos valores son los que me hablan de intolerancia a la glucosa. Ahora, cuando la concentración de glicemia postprandial es igual o superior a los 200 miligramos sobre decilitro, ya eso es criterio de diabetes. ¿Ok?
Entonces, en resumidas cuentas, un paciente con una glicemia en ayuno superior a los 126 miligramos sobre decilitro, que es el término de hiperglicemia, y que al momento de nosotros indicar una glicemia postprandial, esa glicemia postprandial sea mayor a 200 miligramos sobre decilitros, ya sabemos que esos son dos criterios suficientes para hablar de diabetes. ¿Ok? Ahora, cuando están de 140 a 199, que hablamos de intolerancia a la glucosa, o cuando nos vamos a la glicemia en ayuno, esta se encuentra entre 100 y 125. Hablamos de una glicemia alterada en ayuno. Ya sabemos que estas son condiciones de riesgo. ¿Ok? Anteriormente se conocían como estadios de prediabetes. La importancia de esta es que sea intolerancia a la glucosa, o sea glicemia alterada en ayuno, nosotros podemos revertir esos resultados. ¿Ok? Es la importancia que tiene en este caso nosotros poder detectar a tiempo ese tipo de alteración. ¿Ok? Claro, todo lo citado de la glicemia. Sí. Ok, ahora vamos con el ácido úrico. El ácido úrico es otro de los elementos que vamos a encontrar reportados en la química sanguínea. Este se trata de un producto metabólico de desecho que deriva de la descomposición natural de las células y de los componentes químicos. Más precisamente aquí hablamos de las purinas. Está presente en algunos alimentos como en este caso son las carnes rojas. Fíjense que la mayor parte del ácido úrico es eliminado por los riñones y sale del cuerpo en la orina, aunque una pequeña cantidad también se excreta por medio de la materia fecal. Ahora, cuando hablamos de ácido úrico, tomando en cuenta que un elemento de desecho cuya excreción es renal, ¿okay?, a través de la orina, debemos tomar en cuenta que entonces este no debería tener unas altas concentraciones en sangre. Ahora, ¿cuáles son, en este caso, los valores normales de nosotros detectar de ácido úrico en nuestro cuerpo? Bueno, en el hombre adulto, los valores van de 3,4 a 7 miligramos sobre decilitro. En la mujer adulta, ¿okay?, de 2,4 a 6 miligramos sobre decilitro. Mientras que en los niños se toma como punto de partida de 2 a 5,5 miligramos sobre decilitro. Recuerda que estas son concentraciones fisiológicas, porque al fin y al cabo, más allá de que el ácido úrico sea un producto de desecho, ¿ok?, va a haber siempre concentraciones de él en sangre. Es lo habitual. ¿Cuándo no es normal las concentraciones de ácido úrico? Bueno, cuando las concentraciones en el caso de los hombres es superior a los 7 miligramos sobre decilitro, cuando en las mujeres es superior a los 6 miligramos sobre decilitros y en los niños es mayor a los 5,5 miligramos sobre decilitro. Y esto nos permite nosotros hablar de hiperuricemia. Hiper, que habla de elevación, por encima, alto, y uricemia. Uri, ácido úrico, emia, sangre. ¿Ok? Una alta concentración de ácido úrico en sangre. Ahora, ¿qué debo pensar yo cuando veo un ácido úrico elevado en sangre? Bueno, acá yo debo pensar en una serie de circunstancias que pueden estar cursando en el paciente. ¿Ok? Entre ellas, disfunción renal. Un paciente que, por supuesto, al ser el riñón o los riñones, mejor dicho, los encargados de excretar este producto de desecho, si un riñón, los riñones no están funcionando de forma adecuada, obviamente las concentraciones van a aumentar en sangre. Por lo tanto, es común pensar en una disfunción renal. Reumatismo o gota, porque se ve en muchos casos de pacientes con estas artropatías, ¿ok? Patologías que obviamente tienen como protagonismo las estructuras, las articulaciones, ¿ok? Hay elevación de la hiperuricemia. ¿Por qué? Porque una elevación del ácido úrico muchas veces condiciona a la instauración de estas patologías. Uso indiscriminado y crónico de diuréticos. Bueno, yo les mencionaba a ustedes cuando vimos farmacología que los diuréticos, bueno, tienen también su
condiciones allí a largo plazo que, más allá de ofrecer un beneficio, también pueden condicionar al paciente a otras alteraciones. El alcoholismo también juega un papel importante acá, que puede inducirme a la elevación del ácido úrico, hipotiroidismo, ¿okay? Como también lo puede constituir la obesidad mórbida, o algo también de pensar de forma lógica, una dieta rica en purinas, porque si es un paciente que obviamente tiene un alto consumo de carnes rojas, ¿okay? Hígado, carne picada, pero también otros elementos que son ricos en purinas, como son las anchoas, sardinas, salsas, frijoles secos y guisantes, los champiñones, pues también va a ser lógico pensar que va a tener una alta concentración de ácido úrico. Pero otras circunstancias más complejas, como el síndrome de lisis tumoral, que eso se trata de una liberación rápida de células en la sangre que provocan ciertos tipos de cáncer, o la quimioterapia en sí misma, ¿ok? Para tratarlos puede condicionar una elevación del ácido úrico. Ahora, ¿cómo sé yo entonces en qué pensar si tengo una variedad de condiciones o circunstancias patológicas que pueden inducirme a una hiperuricemia? Bueno, eso se los va a proporcionar a ustedes tanto más adelante el perfeccionamiento y el conocimiento de cada una de estas patologías más a fondo, ¿ok? Y el interrogatorio, que es lo que yo siempre trato de enfatizar, de instarle a ustedes. Recuerden que el interrogatorio, el examen físico es lo que les va a permitir a ustedes complementar el diagnóstico. ¿Ok? Estos son estudios que sirven es como una herramienta, un apoyo, pero en realidad el interrogatorio, el examen físico, el abordaje que se hace de forma introductoria al paciente es lo que les va a proporcionar a ustedes, ¿ok? Saber en realidad cuál de todas esas condiciones son las que puede estar cursando el paciente. Ahora, por el contrario, cuando hablamos de disminución de los niveles de ácido úrico en sangre, bueno, para ello tenemos que valores en hombres adultos inferiores a 3,4, cuando los valores en el caso de mujeres adultas son inferiores a 2,4 y en los niños inferior a 2, lo que vamos a conocer como hiperuricemia, es decir, bajas concentraciones de ácido úrico en sangre. ¿Qué pasa? Al momento de nosotros hablar, bueno, ¿en qué debo pensar yo cuando un paciente cursa con ácido úrico bajo? Lo primero es que es un hallazgo poco común, ¿okay? No es habitual los niveles bajos de ácido úrico. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros estamos en constante consumo de alimentos como carnes, ¿okay? Porque las carnes constituyen uno de los elementos cotidianos o habituales de la dieta de nosotros los seres humanos, sino que hemos visto que en realidad otros alimentos, no necesariamente carnes, son ricos en purinas, por lo tanto, no debería, ¿okay?, haber bajas concentraciones de ácido úrico en sangre. Pero, sin embargo, ¿okay?, puede ser el caso de enfermedades también renales, el envenenamiento con plomo, el consumo excesivo de alcohol, o más lógicamente pensar vegetarianos, ¿ok? Aquellos pacientes que, bueno, al eliminar el consumo de carnes, ¿ok?, van a tener una dieta pobre en purinas. Esas son las circunstancias que, bueno, yo he puntualizado acá, pueden ser las más comunes de hiporuricemia, aunque les digo, es un hallazgo poco común. ¿Ok? Pruebas para la evaluación de la función renal. Acá vamos a hablar de la urea y creatinina. ¿Qué tiempo disponemos? 9 minutos. Ok. Yo creo que podríamos cerrar acá para continuar. Estas van de la mano y no nos va a dar chance.